Que tengan todos un feliz día, un feliz jueves. Y vamos a compartir la palabra que enriquece nuestra alma, nuestra existencia, nuestra vida, que es la palabra de Dios. Pongámonos en las manos del Dios de la vida para que este Dios que es nuestro Padre, este Dios que es amoroso, nos acoja y nos llene de sabiduría, de entendimiento, para entender cada día mejor su palabra y para que la palabra del Señor haga un nido en nuestro corazón y lleve a nuestra vida a rejuvenecernos espiritualmente y comenzar una mejor vida, una vida en santidad con Cristo Jesús. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, que nadie te desprecie por tu juventud. Procura ser un modelo para los fieles en tu modo de hablar y en tu conducta, en el amor, en la fe y en la castidad. Mientras llego, preocúpate de leer públicamente la palabra de Dios, de exhortar a los hermanos y de enseñarlos. No descuides el don que posees. Recuerda que se te confirió cuando a instancias del Espíritu los presbíteros te impusieron las manos. Pon interés en todas estas cosas y dedícate a ellas, de modo que todos vean tu progreso. Cuida de tu conducta y de tu enseñanza y sé perseverante, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Palabra de Dios. Los mandamientos del Señor son dignos de confianza. Justas y verdaderas son las obras del Señor. Son dignos de confianza sus mandatos, pues nunca pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutados. Los mandamientos del Señor son dignos de confianza. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible. Los mandamientos del Señor son dignos de confianza. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y los que viven de acuerdo con Él son sensatos. La gloria del Señor perdura eternamente. Los mandamientos del Señor son dignos de confianza. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar y con sus lágrimas le bañaba los pies. Limpió con su cabellera, lo besó y lo ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Él le dijo: 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me lo ha bañado con sus lágrimas y me lo ha limpiado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies.
Tú no ungiste con aceite mi cabeza, y ella en cambio me ha ungido los pies con perfume, por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer, tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos, ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vemos cómo un fariseo invita a Jesús a comer a su casa. En aquel entonces, en el mundo judío de aquel entonces, pues nadie invitaba a su casa a una persona a comer si no fuese un amigo, un familiar o una persona importante del pueblo que ellos querían que estuviesen en su casa. Pues bien, el fariseo invitó a Jesús a comer. ¿Por qué lo invitaría? ¿Lo invitaría porque era su amigo? ¿O lo invitaría porque Jesús era una persona importante en medio del pueblo? ¿O porque, como todos los fariseos, buscando a ver qué es lo que dice Jesús, buscando a ver una caída de Jesús? Pero Jesús fue, y allí Jesús se va a enfrentar con dos tipos de pecadores, con el fariseo y con una mujer que nos dice que en el Evangelio que era de mala vida en aquella ciudad, posiblemente era una prostituta, no sabemos, solamente el Evangelio nos dice una mujer de mala vida en aquella ciudad. Y Jesús llegó a la casa del fariseo y nos va relatando que también entró allí esa mujer de mala vida, de mala fama, de ese lugar, de esa ciudad. ¿Por dónde entró esa mujer? No nos dice el Evangelio. Se entró por la puerta principal, porque seguro la puerta principal estaría llena de mucha gente, de fariseos, de muchas personas. Entraría por una puerta de atrás. ¿Por dónde entraría esa mujer? No sabemos. Solo nos dice que llegó a donde estaba Jesús, allí donde estaba Jesús. Y estando allí con Jesús, llevó un frasco de alabastro con perfume fino, posiblemente el perfume que ella se echaba para, así de esa manera, seducir a los hombres, si era una mujer de mala vida, de mala fama de esa ciudad. Llegó con ese perfume y llegó a donde estaba Jesús y allí se arrodilló, comenzó a llorar y con su lágrima bañaba los pies de Jesús. Y Jesús se dejó tocar de ella, Jesús se dejó tocar, Jesús se compadecía de ella, porque el Señor se deja tocar, sí, el Señor se deja tocar por nosotros, el Señor se deja que nosotros nos acerquemos a Él, porque Él es un Dios cariñoso, es un Dios amoroso, y deja que nosotros nos acerquemos, sí, que nosotros estemos con Él, y dejó que aquella mujer pecadora lo tocara, comenzó con sus lágrimas a bañar sus pies, y en aquel entonces, pues lo que utilizaba era sandalias, no había carretera asfaltada, toda la carretera era de polvo, pues Jesús tendría sus pies llenos de polvo, ¿sí? Unos pies rústicos, llenos de callos, porque se pasaba de un lugar a otro, caminando de pueblo en pueblo, ¿sí? De ciudad en ciudad, predicando, enseñando, estando en medio de la gente. Por lo tanto, así serían las condiciones de los pies de Jesús. Pero a aquella mujer no le interesó que esos pies estuviese llenos de polvo y lo comenzó a bañar con sus lágrimas, lo limpiaba con su cabellera, lo que nos da a entender que tenía una cabellera frondosa, una cabellera larga, y lo limpiaba con su cabellera, lo besó, besaba esos pies y lo ungió
con perfume, porque ella sabía que aquel hombre que estaba allí le iba a cambiar su vida, y ella posiblemente estaba buscando un cambio de vida, pero no lo encontraba, y vio que aquel hombre era su esperanza, vio que aquel hombre era el único que podía que ella cambiase esa vida, comenzara a ser aquella mujer que ella deseaba, y allí estaba, a los pies de Jesús, llorando, bañando sus pies con sus lágrimas, limpiándolo con su cabellera, ungiéndolo con ese perfume, y allí le mostraba a Jesús su amor, su arrepentimiento. Y Jesús pues la recibía, porque Dios es un Dios misericordioso y que se apiada siempre. Esa es la actitud de esa mujer que tenía fama de pecadora, pero también vamos a ver la actitud del fariseo, que era también pecador. Y el fariseo pues se consideraba menos pecador que aquella mujer, y comenzó a pensar, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, y sabría que es una pecadora. Por lo tanto, el fariseo estaba alarmado, era pecador, pero estaba alarmado era por los pecados de la mujer, no por los pecados de él. Y Jesús le dice allí, le pone una comparación, y le dice, si hay dos hombres, uno le debe 500 denarios y el otro 50 denarios, y no tiene cómo pagar, y a ambos se le perdona la deuda, ¿quién de los dos, ¿sí? ¿Quién de los dos estará más agradecido? Simón le respondió, bueno, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le respondió, ¿ha juzgado bien? Pues bien. Y Jesús comenzó a decirle al fariseo lo que hizo la mujer que él tenía que hacer y no lo hizo. Y no lo hizo. Le dice Jesús, yo entré en su casa y tú no me ofreciste agua para los pies, porque en aquel entonces cuando llegaba un invitado a la casa, habían los criados o esclavos que se encargaba de lavarle los pies al invitado, al que había llegado a la casa. Pero con Jesús no hicieron esto, no le lavaron los pies, y Jesús le recuerda que no lo había hecho. Luego le sigue diciendo Jesús al fariseo, mientras ella me lo ha bañado con sus lágrimas, me lo ha limpiado con sus cabellos, tú no me diste el beso del saludo. Sí, llegó Jesús, no le dio el beso de bienvenida, el beso de saludo, pero Jesús le recuerda que aquella mujer le besó sus pies, ha besado mis pies, mientras usted no me dio el beso de bienvenida. Me ha ungido mis pies con ese perfume, mientras que tú, pues, no me has colocado el aceite en mi cabeza, no me ungiste mi cabeza con aceite, y esta mujer ha ungido mis pies con su perfume. ¿Por qué aquel fariseo no hizo lo que tenía que hacer? Posiblemente le da pena con los demás fariseos. ¿Qué pensarían los demás fariseos? Mire cómo este hombre recibió a Jesús, lo recibió con toda la ley, como tenía que recibir a una persona que llegaba a nuestra casa en aquel entonces. No lo recibió de esa manera, sino llegó como una persona común, no tuvo el recibimiento y no le dio a Jesús el puesto que le tenía que dar. Pero aquella mujer sí. Y esa mujer que había amado mucho, dice el Señor, ya que amó mucho, también se le va a perdonar todos los pecados, que también era mucho. Porque el que mucho ama, mucho se le perdona. Aquella mujer le mostró ese amor a Jesús, un amor incondicional que salía del corazón. Jesús se dejó amar y la perdonó. Aquel fariseo que era pecador
no le mostró ese amor a Jesús, no le mostró el amor que le tenía que brindar, manifestar a Jesús. Todo lo contrario, estaba pensando era en los pecados de aquella mujer, en los pecados de aquella mujer. Pues pongámonos también nosotros en esta situación, pongámonos en esta situación. Hasta el día de hoy, todos somos pecadores, uno más, otro menos, pero todos necesitamos ir creciendo en la fe para ir poco a poco pecando menos y ir así santificándonos cada día más. Pero pongámonos, ¿a dónde me ubico yo? Me ubico con la mujer, reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Cuando peco me siento el dolor de corazón, digo como el hijo, como la parábola del hijo pródigo: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo, pero aquí estoy para que me perdone, porque el que mucho ama busca el perdón de Dios y lo busca de esa manera para que el Señor lo perdone. O tenemos la actitud del fariseo, aquel que dice: bueno, yo no mato, yo no robo, yo pues casi no peco, ¿sí? Yo casi no peco, soy casi un beato, casi no peco, y los demás sí pecan, yo no. Sí, yo pues, bueno, no robo ni mato, ¿no? Pues, no me considero un pecador. Y cuando pensamos así, de esa manera, pues difícilmente vamos a crecer en la perfección, porque ya creemos que somos perfectos. Y si creemos que ya somos perfectos, pues ¿qué vamos a perfeccionar? No vamos a perfeccionar nada. Debemos tener la humildad de esa mujer pecadora, saber que no somos perfectos, que vamos en un camino de perfección, vamos en un camino de conversión, y que nos tenemos que esforzar cada día para reconocernos, para tener ese amor, ¿sí? Ese amor, porque el que mucho ama, se le perdona mucho. Tener ese amor para con Jesús, amar mucho a Jesús, amar mucho a Jesús, amar mucho al prójimo, para que el Señor nos perdone a nosotros mucho. Y si tenemos esa actitud, pues tenga la seguridad que vamos a ir caminando ese camino de perfección cada día, vamos a ir mejorando y vamos a ir sacando esos pecados que afean nuestra vida, que nos aleja de Dios, para así de esa manera comenzar a acercarnos cada día más al Dios de la vida. Si no lo hacemos así y pensamos que somos perfectos, pues seremos siempre esas personas que le vamos a poner un techo a la perfección porque ya pensamos que somos perfectos. Pues bien, para terminar, vamos a terminar con la oración de la Santísima Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y a fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Que Dios le bendiga a todos y será hasta mañana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios lo guarde.